que bueno, tiene dos problemáticas diferentes, dos trazados diferentes, que es en relación con Madrid, sería ir por Zaragoza, Madrid, o ir por Miranda, Burgos, etc. Bien, en la parte de la Rioja Baja está más o menos, o sea, no es que hayamos avanzado mucho, pero bueno, lo que sí está claro es por dónde va a ir el tren, ¿no? Después de muchas historias se sabe por dónde va a ir, y de hecho se ha empezado, aunque no tiene relación, va a tenerla, pero no la tiene con los trenes modernos, se ha empezado ya a hacer la variante de Rincón de Soto, que era un problema urbanístico porque el tren atravesaba el pueblo vacía por la mitad. Bien, se ha empezado con eso, que es una variante de unos 10 kilómetros o 12, y que está preparada para conseguir que haya un tren moderno. Vamos, esto de alta velocidad luego podemos discutir si se llama alta velocidad o cómo se llama. Un tren moderno entre Logroño, Castejón, y de Castejón, Zaragoza. Y en Castejón entraría también el tren también moderno de Pamplona, Pamplona-Castejón. Bien, hay que recordar que el trazado del tren en La Rioja en este momento, bueno, en este momento todo el trazado, salvo que están cambiando en general, es un trazado del siglo XIX, de 1860, más o menos, ¿no? Bien, en La Rioja Baja, bueno, pues digamos que la mitad tiene problemas y la otra mitad no. O sea, en la llanada de Calahorra, Rincón, etc., es un tren fácil de modernizar. Sin embargo, cuando llega al Canadre, entre Alcanar y Logroño, pues tiene problemas. Bueno, eso, digamos, aunque no sabemos cuándo se invertirá, porque es mucho dinero, sabemos por dónde va a ir el tren. Hay que presionar para que se haga cuanto antes. Logroño-Miranda. Logroño-Miranda es lo que vamos a hablar hoy, porque se acaba de presentar al Ministerio unas alternativas al trazado. Es un trazado muy complejo, que bueno, también, bueno, justo de la misma época, y que cuando se plantearon las alternativas del trazado, apareció una alternativa que no era la mejora del existente, sino que era un tren totalmente nuevo entre Logroño y Pancorbo. Bueno, en fin, que sonaba un poco como surrealista, y de hecho pues hubiera sido como coger un machete en el territorio riojano, hacer así y cortar toda la Rioja Alta, la Rioja Media, con un tren, y bueno, un poco técnicamente complicado. Bien, entonces ahora estamos en cómo se mejora el trazado Logroño-Haro-Miranda, que va, como bien sabéis, lo que los trenes evidentemente no suben y bajan un poco, que va pegado literalmente al Ebro, por lo cual cada meandro del Ebro, pues el tren tiene que hacer eso. La única mejora que se ha hecho sustanciosa ha sido el cortijo, que pasaba bajo el cortijo, que hacía un meandro grande. Han hecho un túnel que se ha cortado totalmente. Bueno, entonces Javier Fernández San Juan, que es un colaborador habitual con Ecologistas en Acción, ha estudiado las diferentes alternativas del tren, que es lo que nos va a explicar ahora. Y bueno, pues Javier, yo creo que lo conocéis casi todos, pues una persona que conoce muy bien La Rioja, especialmente el tema del medio natural, y preocupado por La Rioja desde antes que fuera la comunidad autónoma, y sobre todo por su futuro. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos hablar de las alternativas y podemos también hablar del modelo, o sea, del modelo de tren, que es lo que esperamos del tren en el coloquio. Y nada más, hay unos folletos, si alguno quiere hacerse, como siempre, todas estas cosas requieren gente de apoyo y requieren un esfuerzo. Bueno, Javier, buenas noches a todos y todas, y nada, pues vamos a explicar un poco cuáles son estas alternativas. Antes de eso, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que queremos y de cómo está la situación actual y cuál ha sido la historia reciente. Lo que queremos, muchos de vosotros diréis, pues el cochino gordo que no pese, pero claro, pero es que ¿qué menos que esto podemos pedir? Si la mayoría de las comunidades autónomas en España ya lo tienen, ¿por qué nosotros no lo podemos tener? Tampoco es una cosa exagerada. Primero queremos que respete el entorno, que sea seguro, que sea cómodo. Hoy yo he venido en el tren desde Madrid para probarlo, y os puedo asegurar que el trayecto entre Haro y Logroño es una cosa de serie de televisión. O sea, es un traca-traca, es así, exactamente así. Es incómodo. No debe ser excesivamente caro, es decir, tiene que haber la posibilidad de que haya bonos y ventajas para los que viajan con frecuencia.
que no tarde demasiado. No vamos a pedir que vaya a 250 por hora, no, pero que no tarde demasiado, porque el de Madrid tarda 4 horas y cuarto. Que tenga una frecuencia diaria razonable, es decir, que no haya más que un tren al día, que haya 1, 2 o 3 por lo menos. Que no haya cambios habituales de los horarios, porque esto sí que es frecuente, que de repente el que va a las 7 de la mañana lo pone a las 8, el de las 8 a las 10, una cosa así. Y luego que haya facilidades de conexión, es decir, que La Rioja pues también tiene que estar conectada con el resto de las comunidades autónomas. Y luego otra cosa muy importante, tiene que haber posibilidades de conexión, pero no solo con otras ciudades, sino dentro de La Rioja. Es decir, que las paradas en Haro, Cenicero y Logroño, pero vamos, sobre todo Haro y Cenicero, no deben desaparecer, porque hay que tener en cuenta que de Haro se puede ir a Santo Domingo y Azcaray, de Cenicero se puede ir a Nájera y Baños, por ejemplo, es decir, que puede haber unas lanzaderas que vertebren el territorio, que tanto se dice ahora. Pues eso es lo que hay que tratar de hacer. Lo que no queremos es eso, que de repente en La Rioja no haya ni tren ni avión. Eso suele suceder con frecuencia. Después, tampoco queremos que nos prometan una cosa que no se puede cumplir. Pues ¿para qué lo prometen? Que no lo prometan. Y luego lo que queremos es que esto es una imagen muy ilustrativa de lo que es el tren entre Haro y Logroño. Es decir, esto está en la estación de San Asensio. Se ve cómo está, es decir, que está, yo no digo abandonada, es lo siguiente. ¿Y ahora? No pasa, pues pasaré por ahí. Bien, los trayectos actuales, por ejemplo, entre Logroño y Madrid, hay dos opciones. Una, que es la que explicó Rafa, a través de Calatayud, es decir, Calahorra, Zaragoza, no entra en Zaragoza necesariamente, Calatayud, Guadalajara. Ese dura 3 horas y media aproximadamente. El otro es el que yo he viajado hoy, y es Logroño, Miranda, Burgos, Madrid. Bueno, ese prometen que tarda 4 horas aproximadamente, hoy ha tardado 4 horas 12 minutos. La situación actual es que en el mapa de Renfe la velocidad máxima entre Miranda y Logroño son 110 km por hora. Eso no se alcanza, yo creo que prácticamente en ningún tramo. La otra sí que se va a mejorar ostensiblemente. Entonces, lo que dicen es que de Miranda de Ebro a Logroño, que son 69 kilómetros, se tarda 58 minutos, es decir, 71,38 kilómetros por hora. Lo que yo he visto hoy es que se tardan 72 minutos y son 57,5 kilómetros por hora. Antecedentes. Todo esto ya viene de muy atrás. Es decir, ya en el 2017, el gobierno de La Rioja, con el que entonces era ministro de Fomento, pues ya hicieron un estudio informativo con una serie de alternativas y bueno, esas alternativas se quedaron ahí. En el año 2021, todo el elenco político de La Rioja se puso de acuerdo en la alternativa Pancorbo, que le llamo yo. La alternativa Pancorbo, como ha explicado Rafa, era salir de Logroño, pasar por Navarrete, Nájera, luego cruzar por Valpierre, todo esto por aquí, y la salida a Pancorbo. Fue una alternativa que se vendió como que iban a ir a 250 km por hora, que todo iba a ser muy rápido, pero la verdad es que el impacto ambiental era gigantesco. Pues así las cosas, en el año 2023 sale a concurso un estudio para valorar las alternativas. Ese estudio se adjudica el 7 de agosto y se dota con 454.640 euros. Repito, 454.640. Se lo adjudican a esta empresa que aparece aquí. Y entonces, en octubre del 2020, de este año, aparecen las 3 alternativas de ese estudio. Estas 3 alternativas son las que vemos ahí, las vamos a ver ahora con mucha precisión, y
lo que dijo el secretario de Estado de Infraestructuras, que el siguiente paso será llevarlo al Consejo Asesor de Transportes y Movilidad Sostenible para poder licitar el estudio informativo. Es decir, ni siquiera para hacer el proyecto y para hacer un estudio de, digamos, de lo que puede ser la futura obra. No, no, no. El estudio informativo. Esto, la verdad es que levantó muchas ampollas porque había mucha gente que estaba esperando que la alternativa Pancorbo iba a ser la definitiva. Curiosamente, los que estaban a favor de la alternativa Pancorbo, pero que ahora, pues como cambió el gobierno, pues están desde otro punto de vista, pues dijeron que bueno, que el estudio es una buena noticia. Sin embargo, el caso del consejero de Transportes y el portavoz del Partido Popular dijeron que no estaban de acuerdo. El consejero de Transportes se quejó sobre todo de que le enviaron un PowerPoint de 22 páginas. Claro, echar la cuenta de 400 y pico mil euros, 22 páginas te sale a 20.000 euros la página. Entonces, claro, él dijo, bueno, esto no es serio. Pero yo, sinceramente, a mí me mandan un estudio de 22 páginas y ya tengo bastante. Ya hay para trabajar sobre él. ¿Qué sucedió? Pues que un parlamentario del Partido Popular, en concreto Javier Merino, pidió explicaciones, es decir, que por qué se había descartado esa alternativa. Y entonces la secretaria general de Transporte Terrestre le dijo que ellos seguían teniendo un compromiso absoluto con el ferrocarril de La Rioja en ese tramo y que antes de licitar eso, el Ministerio compartió el pliego con el gobierno de La Rioja. Y además que ya se les, con la expresa mención de la solución para La Rioja Alta. Y además dice que los resultados son positivos y que se ha obtenido un resultado favorable para varias alternativas, algo que nunca sucede. Yo la verdad que he hecho muchos estudios de este tipo con alternativas y cuando hay alternativas, no es que nunca suceda, sucede siempre, porque se hace para que haya alternativas. Bien, a todo esto nosotros estamos en otro nivel, es decir, Puente, el ministro, anuncia que el AVE entre Madrid y Barcelona pues irá a 350 km por hora, también que el trayecto Barcelona-Valencia estará conectado con alta velocidad, con lo cual pues será esto. Y nosotros, pues el presidente de La Rioja, con buena voluntad, dijo que no tenemos AVE, pero que con la misma red y nuevos trenes llegaríamos a Logroño en 3 horas. No sé yo creo que no, Vamos a ver cómo son las alternativas. Hay 3 alternativas. En principio había 4, pero han desechado una, que es la que hemos visto, la alternativa Pancorbo, la desecharon. Y entonces hay 3. La A1, A3 y A4. Curiosamente la A2 ha desaparecido, por eso que he dicho ahora. Estas son las 3 alternativas. La A1 es la que más comparte la vía actual. Es la que veis de color amarillo. En La Rioja entraría por las Conchas de Haro, seguiría el trayecto prácticamente igual. En las curvas, que para señalar, aquí saltaría esos dos meandros entre Gimileo, Briones y el siguiente. Después, para salvar una Najerilla, en Torremontalvo, haría un viaducto y a continuación seguiría la vía exactamente igual. La vía A3, en la vía A3 lo que hacen es entrar en La Rioja, no por las Conchas de Haro, sino que entrarían por el macizo montañoso que hay donde está San Felices. Esto es Villalba, este pueblo de aquí es Villalba. Entonces ahí habría un gran túnel, entonces entraría cerca de Gimileo, entraría cerca de Haro y a partir de ahí seguiría un trazado similar a la línea verde. Luego, en la estación de San Asensio se abriría y iría por el interior, bordearía
Cenicero y Fuenmayor, y luego entraría pues prácticamente en el túnel del Cortijo. La A4 lo que hace es que sigue prácticamente lo que era la A1 hasta que llega a Gimileo. En Gimileo se abre, va exactamente paralela a la A68, a la autopista, va paralela a la autopista, luego bordea en la zona de Cenicero y Fuenmayor y entra de nuevo por donde está el túnel del Cortijo. Esta es la alternativa 1. Tiene dos túneles en la zona de Gimileo y Briones, un viaducto que salva el arroyo, ya lo diré, otro que salva el Najerilla y nada más. Luego, bueno, por supuesto que el Najerilla lo salva con otro viaducto, este es y luego a partir de Cenicero sigue exactamente la vía antigua. Esta es la alternativa 3, la que hemos dicho que entraría por el macizo montañoso y alcanzaría Haro. Después de Haro seguiría esa trayectoria, salvando los meandros que hay en Gimileo y Briones. A continuación, con un viaducto, pasaría hasta Cenicero, salvando el río, y de ahí pasaría a Fuenmayor. Lo vamos a ver todo con mayor precisión. Esta es la alternativa 4, que es la que he dicho que sigue la A1, pero luego sigue exactamente paralela a la autopista. Bien, así son los trazados. Yo no sé si se ven bien, yo creo que sí. En la alternativa A1 tiene una longitud total de 67 kilómetros, la vía nueva son 23, es decir, que el porcentaje sobre el total es un 35%, se ahorran 12 minutos, el presupuesto son 227 millones y el coste por kilómetro aproximadamente 9 millones por kilómetro. Tiene dos túneles, que son en la zona de Gimileo-Briones, y dos viaductos, uno en el Valpierre y otro en el Najerilla. En el caso de la alternativa 3, hay un túnel, como he comentado en la entrada, dos túneles en Gimileo y Briones, dos viaductos en el Valpierre y el Najerilla, otro en el riachuelo de Fuenmayor, que está antes de Fuenmayor, y luego los túneles vemos donde están en Gimileo Briones, otro túnel que hay aquí en las proximidades de San Asensio, dos túneles antes de llegar a Cenicero, otro después, y luego otros tres túneles que coinciden. Lo de los túneles es fácil de ver porque los colores verdes indican la altitud relativa. Entonces, cuando vemos que hay cambios de altitud relativa es donde aparece el túnel, es decir, donde empieza a haber más altitud, la cota es más alta, evidentemente es necesario hacer un túnel. Y en esas zonas el cambio de nivel es considerable. La alternativa 4 es la que decimos que va paralela a la autopista. En este caso hay 5 túneles, que son 2 en esta parte de aquí. Los 3 están en la zona de Pasado Fuenmayor. En este aparece un nuevo túnel después del Cortijo y hay 4 viaductos y luego la entrada es exactamente igual que la primera alternativa. Este es el resumen. Yo no sé si se ve la parte de abajo, yo creo que sí. ¿Se ve? Sí. Vale, pues este es el resumen. Vemos la longitud de Villanueva, el porcentaje sobre el total, es decir, en la primera alternativa solamente se cambia un tercio de la vía, en las otras dos se cambia más de un 60%, en La Rioja, o sea, si solo consideramos La Rioja, se cambia el 44, el 66 y el 76. El número de túneles, como veis, es totalmente distinto. En la primera hay solamente 2, en la segunda alternativa hay 10 y en la tercera 5. Viaductos hay 2, 3 y 4. El tiempo estimado sería 46 minutos, 36 y medio y 37. Y el ahorro de tiempo, consecuentemente, sería de 12 minutos, de 21 y medio y de 21. Tengo que recordar que todos estos datos los he obtenido yo no directamente del estudio ese famoso de las 22 páginas,
sino de información que ha salido en los periódicos, y he tenido que hacer una translocación gráfica de los trazados para poderlo comparar. Es decir, que tienen un cierto grado de incertidumbre. En resumen, vemos aquí lo que hemos dicho antes, la distancia actual son 69 kilómetros, la duración del trayecto son 58, que no son 58, que es más, pero bueno, y la velocidad son 71,38 kilómetros por hora. En la primera alternativa se ganan 12 minutos y la velocidad son 87,5 kilómetros por hora. En la segunda se llegaría a 99 y en la tercera a 102. En el estudio del Ministerio dicen que se consigue mayor velocidad. Puede que sea verdad. Y luego el presupuesto son 227 millones en el primer caso, 720 en el segundo y 399 en el tercero. Aquí hay una cosa que ya chirría, es decir, para nosotros ganar 0,5 minutos estamos incrementando el presupuesto aproximadamente en 200 y pico millones de euros. Eso es una cosa que... 321. De 300, o sea, de 400 a 720. Son 320. Para ganar medio minuto. Es decir, de 21 a 21 y medio. Pero bueno, yo supongo que ese estudio está muy bien hecho, o sea que yo no voy a criticar, pero yo esa alternativa, la verdad, frente a las otras dos, me resulta difícil de... Pero bueno, no sé, ellos habrán visto otra cosa. Vamos a ver los impactos que hay, es decir, hasta ahora hemos visto la velocidad, el tiempo que tardan, cómo es el trayecto, todo eso, pero vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene, es decir, el grado de sacrificio que tienen los ecosistemas para soportar estas actuaciones. En primer lugar, ocupación del suelo. La alternativa 4, que es la que pasaba paralela a la autovía, tiene una ocupación de suelo mucho mayor que las otras dos. Pero sobre todo, la A3 y la A4 son muy superiores a la ocupación del suelo. ¿Por qué? Porque hay mucho porcentaje de vía nueva y por lo tanto es una actuación que entra sobre terreno nuevo. Respecto a la afectación de cultivos, tanto la A3 como la A4 es prácticamente el doble. Afectación en viñedo pasa lo mismo, y en el área forestal no tanto, porque esta zona no tiene mucha ocupación, no tiene mucha cobertura de suelo forestal. Esto se explica por lo siguiente. Aquí vemos las tres alternativas. Lo que veis de color morado es viñedo. Y entonces lo que se ve claramente es que en las tres alternativas la ocupación de la vía en el caso del suelo que tiene viñedo es bastante alta. Es decir, que en los tres casos es que están en la zona de mayor densidad de viñedo de La Rioja, y en concreto este triángulo de aquí, Cenicero, San Asensio, Huércanos, es de los que tiene mayor densidad de viñedo de Europa y casi del mundo, porque eso es todo viñedo. Entonces esa es una zona muy afectada. Evidentemente en la alternativa 1 pues está menos afectada porque va casi pegada al río. Sin embargo, en las otras dos, que nos estamos separando hacia el sur, pues vemos que la afectación es mucho mayor. La afectación a la zona forestal, que está de color verde, es muy baja, lo podemos ver ahí. Afecciones de usos, es decir, cada una de esas alternativas, aparte de lo que hemos visto, también afecta a otros usos. Por ejemplo, en el estudio lo que sí han tenido mucho cuidado es en no tocar los entornos urbanos, es decir, que es muy poquita la afección a los entornos urbanos, poquita, muy baja. Sin embargo, vemos, como hemos visto antes, los agroecosistemas de cultivos y de viñedo son elevadísimos en el caso de la alternativa 3 y la alternativa 4. En la primera no, la primera es mucho más baja. La red viaria, evidentemente, está muy afectada, sobre todo en la alternativa 4, porque es la que va cortando la autopista y las carreteras que van cruzando la autopista.
y respecto a las otras, bueno, pues son muy parecidas, las dos, la A3 y la A4. Ahora vamos a ver sobre los ecosistemas cuáles son los efectos. En primer lugar, sobre la erosión, sobre el secuestro de carbono, que son servicios de los ecosistemas. Los servicios de los ecosistemas es todo aquello que los ecosistemas nos ofrecen sin coste alguno y de forma absolutamente natural. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la sostenibilidad. En la medida en que nosotros no deterioremos esos servicios, estaremos haciendo que una actuación sea más o menos sostenible. En los servicios de regulación vamos a ver la erosión y el secuestro de carbono, en los servicios de soporte la conectividad y la biodiversidad, en los servicios culturales el paisaje, que en La Rioja tiene mucha importancia, y en los servicios de aprovisionamiento, es decir, de lo que conseguimos nosotros como rendimiento económico. Vamos a hablar fundamentalmente de los agroecosistemas de cultivos, que aquí son casi todos cereal, y de viñedo. La erosión se traduce como pérdida de suelo. La erosión es un factor muy importante en este caso, porque si bien la erosión en la mayor parte de La Rioja, en las zonas llanas, tiene unos coeficientes muy bajos, lo que sí es verdad es que cuando hay un trazado de este tipo, la erosión se multiplica muchísimo. Ahí vemos una boquilla de un túnel. Aquí vemos este corte creo que está al lado, sí, esto es al lado de la estación de San Asensio. Y aquel es el corte que vemos después de Briones. Es decir, que lo que se hace con este tipo de actuaciones es que se deteriora mucho el suelo y por lo tanto pierde su capacidad de retención. Eso quiere decir que afecta grandemente a la erosión. Si nosotros eso lo ponemos sobre el mapa de erosión de La Rioja, pues vemos que la erosión no es excesivamente alta, por eso que he dicho antes, porque son terrenos que tienen muy poca pendiente en general y que aguantan bastante el suelo. Sin embargo, en aquellos que no lo son, como por ejemplo, veis aquí en este meandro, la erosión es muy alta, por lo tanto la afección es notable. En el caso del secuestro de carbono, primero, el 59% del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera es el que se queda en la atmósfera. Un 24% es el que absorben fundamentalmente los sumideros de cultivos y de áreas forestales. Y un 17% lo sustraen fundamentalmente de los océanos. Sobre todo los bosques que están en buen estado, son los mayores sumideros de carbono. Aquí he puesto un ejemplo para que se vea la dehesa de Navarrete. En la dehesa de Navarrete, bueno, pues la zona forestal pues tiene un balance muy alto porque sustrae mucho carbono. En el caso de... ahí se ha movido la estrella. Bueno, en el caso del polígono industrial, evidentemente, es muy baja, y en el caso de los cultivos, pues es medio y bajo. Es medio y bajo porque son cultivos normalmente anuales, y en el caso de la viña, pues son cultivos que pierden hojas rápidamente. Entonces la capacidad de retener carbono es baja. En muchos entornos, sobre todo urbanos, no es que sea baja, sino que además es negativo, es decir, que se emite CO2, el balance es negativo. En el caso del secuestro de carbono, pues vemos que, como la mayor parte, hemos visto antes, son cultivos, pues el secuestro de carbono es bajo, relativamente bajo, excepto en aquellas zonas, por ejemplo, en el cruce con los ríos, donde hay mucha vegetación de ribera, y en otras zonas que tienen vegetación, pues entonces puede ser alto, muy alto en muy pocas zonas. La conectividad de los ecosistemas es la facilidad de movimiento de especies vegetales y animales, es decir, la facilidad que tienen de conectar un lugar con otro gracias a que existe un sustrato, ya sea vegetal o de otro tipo, que les permite avanzar. Ahí a la derecha vemos un caso que son eso es en la zona de Ollauri, creo, cerca de Ollauri. Vemos que ahí las manchas de viña actúan perfectamente dentro de ese mosaico,
actúan como islas que favorecen la conexión entre unas manchas y otras. Sin embargo, las infraestructuras lo que hacen es que cortan un tajo, y entonces lo que hacen es que el territorio se fragmenta. Por lo tanto, es muy difícil conectar uno con otro. Y eso, en el caso del tren, que es aquí, vemos un ejemplo, pues es una cosa que es evidente. Entonces afecta de una forma notable. Si vemos el mapa de la conectividad en La Rioja, pues vemos que en la zona el impacto es alto, es fundamentalmente en las zonas que tienen cultivos forestales o que tienen cultivos de viñedo intensivos o que son muy frecuentes, muy densos. La diversidad biológica, aquí el lobo no está porque se ha escondido, La diversidad biológica es la abundancia relativa de especies, de flora, fauna, de hábitats y ecosistemas. Esto que está tan bonito así, no es realmente así, es decir, uno sale al campo y eso no es lo que ve. Lo que se ve es esto de aquí. Es decir, que el indicador de biodiversidad en La Rioja pues tiene un grado que se define fundamentalmente por el tipo de cultivo, es decir, la biodiversidad es muy alta en las zonas de ribera, eso que Fernando sabe muy bien que es así, y en las zonas de cultivo y en las zonas urbanas es muy bajo. Y entonces, bueno, pues vemos ahí el mapa del índice de biodiversidad de La Rioja, pues que las zonas en las que de las tres alternativas, pues no es excesivamente alta. Aquí lo vemos. El indicador de biodiversidad fundamentalmente es alto, muy alto en las zonas de ribera y en las zonas que tienen algo de terreno forestal. El paisaje. El paisaje en La Rioja es un elemento cultural, es decir, La Rioja forma parte de lo que es el patrimonio natural de La Rioja. Entonces, es una cosa muy importante porque digamos que da mucho valor a lo que son el aspecto estético de los ecosistemas. Ahí vemos lo que puede ser una almazuela de paisaje. Eso no es exactamente donde pasa el tren, eso es entre Baños y Cárdenas. Esta parte de aquí también es un modelo de paisaje que tiene muchísima calidad porque tiene mucho contraste, mucha diferencia de colorido, de texturas, etc. Sin embargo, las infraestructuras y particularmente el tren tienen un efecto negativo, clarísimo, sobre el paisaje y fundamentalmente el paisaje de viñedo, en el caso de La Rioja. ¿Eso qué significa? Pues lo que vemos aquí, que hay una afección alta o muy alta en determinados lugares y que en otros casos es baja porque la calidad del paisaje no es muy alta y entonces se distribuye de esa manera. Vamos a hacer un análisis comparativo. Para esto, pues lo que hemos hecho es una cosa que, bueno, que esto es más bien técnico, se ha hecho un impacto agregado, sumando la superficie afectada en hectáreas por un factor de carga. Estos son los valores que se obtienen, pero esto no dice nada, mejor verlo así. En el caso de la erosión vemos que sigue pareciendo claramente que la alternativa A1 tiene unos impactos mucho más bajos que en el resto. En el caso del paisaje, la alternativa 3 tiene un efecto muchísimo más alto que los demás. En el caso de la conectividad, también. En el caso del secuestro de carbono son muy parecidas, las dos tienen parecidos tanto en eso como en la erosión, y en el caso de la biodiversidad pasa una cosa parecida, que se parece mucho la A3 y la A4. Vamos a hacer una evaluación conjunta de todo eso. Primero vemos los servicios de ecosistemas que acabamos de valorar, incluido la superficie de cultivos y superficie de viñedo, y ponemos al final lo que hemos visto al principio, es decir, el ahorro de tiempo y el coste. Aquí vemos claramente que la alternativa A3 tiene unos valores altos, muy altos en determinados valores, que la alternativa A4
Le sucede lo mismo en el caso del paisaje y las superficies de cultivo de viñedo. Aquí es que esto, como lo he cambiado ahora, hay muy altos que no están en rojo, pero son muy altos en el caso de la A4 y la A3. Y en el caso del ahorro de tiempo, pues vemos lo que hemos dicho antes. Apenas por medio minuto se pasa de 720 a 400 millones de euros. Bien, entonces, si esto lo vemos en conjunto, podemos decir que en la alternativa A1 pues tiene menor coste, hemos visto que es la más barata, que tiene menores impactos ambientales, que tiene un máximo aprovechamiento del trazado actual y que tiene fácil mejora, porque claro, como ya está la vía hecha, es muy fácil acceder a ella y hacer todas las reformas. La duración del viaje es demoledora y precisa una renovación profunda de todo el trazado. Lo que ha dicho Rafa, estamos hablando de un trazado del siglo XIX, y la verdad es que pasando por el tren se ve que aquello está, en fin, que necesita una puesta al día clarísima. La A3, la alternativa A3, pues tiene menor duración de viaje, pero claro, casi todos los factores tienen una afectación alta. Además, o muy alta, además tiene un coste muy elevado y la obra es muy compleja, porque no olvidemos que aparte de lo que es el territorio de La Rioja, luego hay que hacer un gran túnel atravesando lo que es la zona de Villalba para pasar a Miranda, y eso es una obra complejísima, porque es todo roca. En el caso de la A4, es también menor duración del viaje, el coste es de tipo medio, el trazado es paralelo a la autopista A68, que va a ser liberada. Eso es un factor positivo, porque eso permite hacer ahí, entre los dos, un corredor de infraestructuras, con lo cual los impactos se reducirían mucho, porque hay buena parte del terreno que ya es terreno público. En el caso de los factores adversos, pues que afectan mucho a la superficie, porque es mucha vía nueva, que impacta mucho en los cultivos, en el viñedo y en el secuestro de carbono. Entonces, ¿nos quedamos así o es que hay otras opciones? Porque a nosotros nos han vendido que hay 3 alternativas, pero puede haber otras alternativas a lo mejor, y puede que estas no sean excluyentes. Entonces, para eso aplicamos los criterios de sostenibilidad, que dicen que hay que tener en cuenta factores ambientales, sociales y de buen gobierno, incluidos los económicos, es decir, cómo se hacen las cosas. Esto es una maldad, pero bueno. En el gobierno de La Rioja, el portavoz dijo el otro día que hay que adecuar los vehículos a los criterios de sostenibilidad que requieren los nuevos tiempos. Y a continuación, pues el gobierno de La Rioja va a comprar 7 vehículos por más de $500.000 de euros. $500.000 de euros para 7 vehículos de alta gama. Eso con la sostenibilidad tiene muy poco que ver. Bien, vamos a ver la primera opción que a mí se me ha ocurrido. Estos son ejemplos, pero puede haber otros. Lo que pasa es que yo creo que esto es una cosa que hubiera valido la pena estudiar, porque estaba todo en esas alternativas. Y la primera es coger la A1, que es la menos impactante, ampliarla y mejorarla. Y entonces, ¿cómo se amplía y mejora? Bueno, primero hay que mejorar todo el trazado, porque el trazado está hecho unas cosas, la verdad. Luego, yo los meandros de Cenicero y Fuenmayor, pues como dicen en la alternativa A3, pues trataría de recortarlos, porque estos meandros, yo he pasado por hoy y es que el tren va parado. Entonces, ¿por qué no hacemos aquello que yo he puesto ahí? Es decir, estos meandros los salvamos haciendo un corte por aquí y entrando en el cortijo. Eso significaría que hay 12,5 kilómetros de vía nueva, que se reducen los impactos, o sea, podría parecer que se incrementan mucho los impactos, pero no se incrementan mucho, porque como veremos ahora, hay mucha parte de esos impactos que se reducen porque son túneles. Los túneles, aparte de los áridos que hay que sacar de ellos, que hay que recolocar, pues en
digamos, en el terreno no tiene mucho efecto, porque puede seguir habiendo viñas, seguir habiendo cultivos o cultivos forestales. Se reduciría 17 minutos, que yo creo que incluso es más, y yo creo que puede ser un presupuesto asumible. Si nos gastamos tanto dinero en tantas cosas, bueno, entonces sería de esta forma. Mantendríamos los dos túneles que hemos dicho al principio, pondríamos 3 viaductos, uno en Valpierre, otro en La Jerilla y otro cerca de Fuenmayor. Luego pondríamos 4 túneles nuevos, que serían, salvando lo que es, como nosotros pasamos de este trazado, a ver si se me ve bien, de este trazado que es el antiguo, pasamos a este, entonces necesitamos hacer túneles aquí y túneles allí, serían 4 túneles nuevos. Eso significaría que nos ahorraríamos 18 minutos exactamente, y el presupuesto teórico, o sea, yo ahí no tengo datos suficientes, pero yo creo que podía andar sobre los 390 millones de euros. ¿Cómo lo he calculado? Pues bueno, pues calcula los kilómetros Villanueva, lo multiplicas por el coste por kilómetro, que era esa alternativa anterior, y entonces más o menos se calcula por ahí. Es decir, que estaríamos incrementando en 160 millones. Pero tendríamos... Espera, esto para atrás. No sé cómo está ahora aquí. Bueno, es igual. Bueno, que lo vamos a ver después. Bien, la otra opción es coger la alternativa A4, que es la que va paralela a la autopista, pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta, primero, que reduce, que la afectación territorial y los cultivos y el viñedo es muy alta, altísima. Que como es vía nueva, pues se va a hacer mucho movimiento de tierra. Eso habría que revegetarlo para reducir en lo posible el secuestro de carbono, para incrementar en lo posible el secuestro de carbono. Y luego, lo bueno que tiene es que se puede aprovechar la proximidad de la autopista para utilizar un terreno probablemente ya de carácter público y facilitar la accesibilidad a la obra. Eso es otra opción. Lo que sucede es que, si vemos aquí, en el primer caso estaríamos hablando de la A1B, que le llamo yo, tendríamos un tiempo estimado de 40 minutos, el ahorro serían 18 minutos y el presupuesto 390 millones. En el caso de la A4, que es la que va paralela a la autopista, pues tendríamos un tiempo estimado de 37 minutos y un presupuesto de 419. 29 millones más. 29 millones más para ganar 3 minutos, entre 40 y 37. Pues eso es lo que habría que valorar. Yo no sé hasta qué punto valdría la pena, pero bueno, eso como todo. Es una cosa que se valora. Esto se ha movido cuando... Pero bueno, es igual. Aquí tenemos todas las opciones y bueno, las que están en azul son estas dos últimas que he dicho yo, y lo que sí es verdad es que, bueno, pues que estaríamos en el entorno de unos 400 millones de inversión y que se conseguiría pues incrementar de forma significativa la velocidad, es decir, pasaríamos de 71 kilómetros, que son 57, a 96 en el primer caso y a 102 en el segundo. Pasar de 96 a 102 justificaría incrementar en 20 millones, o en 29 millones el presupuesto. Pues no sé hasta qué punto. Es decir, esas son cosas que hay que valorar. Entonces, llegados a este punto, yo creo que las alternativas no tienen por qué ser excluyentes, que puede ser un tramo de una, un tramo de otra, siempre y cuando pues que cumplan las premisas de sostenibilidad, es decir, que respeten el entorno, que socialmente sean útiles y que además, bueno, pues que económicamente sea una cosa razonable la inversión. Y mi pregunta es, ¿cómo está enfocando el Gobierno de La Rioja el tren que queremos para conseguir una solución rápida y satisfactoria? Esto lo digo porque han pasado 2 meses desde que se recibió el estudio aquel y no sabemos lo que están haciendo. Alguien me dijo, dice, hombre, yo hubiera cogido ese estudio
hubiera estado 15 o 20 días con 2 o 3 o 4 ingenieros de caminos, economistas, etcétera, que en La Rioja y el gobierno de La Rioja los hay, y hubiera ido rápidamente a Madrid y hubiera dicho, oye, mira, esto es lo que queremos nosotros. Pero yo, hasta donde yo sé, eso no ha sucedido todavía. Y yo creo que es una cosa que es relativamente urgente resolver, porque estamos hablando de que llevamos ya casi 20 años dándole vueltas a estas historias, y yo creo que ya que tenemos 3 alternativas, pues vamos a coger esa información y vamos a proponer algo que nos servirá para lo que sea. No vamos a ir a 250 km por hora, pero con que nos acerquemos a 100 y respetemos el entorno, pues ya vale. Y muchas gracias y feliz Navidad. Y ahora viene cuando arreglamos el problema. Javier, estamos hablando siempre de vía única de desdoblar. Única. Porque es otro escenario que se podría abrir a futuro. Eso es también. Sí. Hombre, la vía doble es lo que pretendían en la alternativa Pancorbo, pero estábamos hablando de 1.300 millones. 1.300 millones. Destrozando, bueno, aquí tengo la diapositiva, porque es que además eso también lo estudié yo. Afortunadamente han dicho que no. Es decir, esa empresa que ha hecho estas alternativas decidió que esa alternativa no era válida. ¿Quién era la consultora? Pues no recuerdo cómo se llama, VTC no sé qué. Pero está en internet, ¿eh? Sí. Y la otra alternativa de pasar el río y coger el País Vasco, esa la desecharon totalmente. ¿Fue político la decisión o fue otro motivo el desechar el ir por otro lado del Ebro? El motivo fue que el impacto era altísimo. Es verdad. El impacto era altísimo, es decir, era... Totalmente nuevo era. Claro, era absolutamente nuevo, y era hacer un tajo por todo lo que era La Rioja Alavesa, y eso era un impacto altísimo, porque ahí no hay nada, o sea que no es que haya una vía que se pueda aprovechar como es aquí, no. Pero el primero que salió fue el PNV diciendo que eso Claro. es viable, claro. ¿Cómo van a entrar a nuestro territorio? Pero vamos a ver. Es que no sé cómo decirlo. Es que en el Najerilla decimos una cosa que es la cochinita al corral. O sea, el PNV sabe lo que quiere, sabe cómo lo hace y sabe a dónde va. Y lo que nosotros tenemos que hacer es exactamente lo mismo. ¿Qué queremos nosotros? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo lo queremos conseguir? Pues ya está. Pero no... que es que me voy a meter... que esto de rasgarse las vestiduras es que no sirve para nada. Que hay que ser positivos. Rafa sabe, como yo y como alguno más aquí, que en La Rioja era la provincia de Logroño, si os acordáis. No teníamos bandera, no teníamos estatuto, no teníamos nada. Y algunos de nosotros creíamos que lo teníamos que tener. Y lo tuvimos. Pues esto es lo mismo. O sea, ¿cómo puede ser que el tramo Miranda-Logroño sea una vergüenza, ya no sé si mundial o estratosférica, no sé? Es que no puede ser. O sea, es una cosa que no se entiende. No se entiende. Y... joder, bueno, que hay que mover el culo, o sea, que hay que hacer las cosas, hombre. Ya está. También estamos ahora luchando por conexiones con Madrid. Yo que viajo continuamente a Barcelona, Sí. eso es vergonzoso. Claro. Un tren diario de ida y vuelta. Sí. Nos han quitado todos los trayectos alternativos que teníamos. Ahora dicen que estamos mejor porque hay una conexión con la Zaragoza. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Claro. Porque los retrasos, los cambios, o sea, nos inflamos la boca hablando de conexiones con Madrid, pero no hablamos con conexiones con otros sitios. Navarra está haciendo... El gobierno de Navarra está pagando, de su bolsillo, está pagando lo que es la conexión de Pamplona con Castejón. Y aquí en La Rioja, hombre, algo de dinero hay. O sea, ya no digo yo los 500.000 euros de los coches, en fin, pero aquí dinero habrá.
para hacer un proyecto definitivo, pero ya, encargárselo a una empresa que haga un proyecto definitivo y decirle en el ministerio, oiga, mire, que sí, que está todo muy bien, pero que nosotros queremos esto, y esto es lo que hay. Y ya está. Porque es que luego lo de rasgarse las vestiduras y decir se han reído de nosotros, no han tenido en cuenta lo que decíamos, que no. Eso ha sido siempre, ¿eh? O sea, ya, bueno, pero es que tú has dicho que luchábamos por la bandera, pero entonces se siguen riendo de La Rioja. ¿Cambien o no cambien? Me da igual uno. Bueno, pues es lo que hay que hacer. Pues si queremos tren, luchar. Porque es más recto y hay más gente que ve el centro y que Una cosa que no me ha quedado clara es la conexión que tendrían esos trenes dentro de La Rioja, es decir, pararía, cualquiera de las alternativas podría parar en los mismos pueblos, podría conectar en el caso de la primera alternativa no habría ningún problema porque prácticamente va por la vía actual. En las otras dos había que hacer 2 estaciones nuevas en Cenicero y Fuenmayor, pero eso no es problema, se hacen 2 estaciones nuevas y ya está. En Burgos han hecho una estación nueva, en Valladolid, en todos los sitios han hecho una estación nueva. El problema serio se plantea en Miranda, pero eso ya no es un problema nuestro, porque en Miranda a ver cómo llega el AVE, dónde llega, dónde está la estación del AVE y cómo conectamos con eso, pero eso ya no es problema nuestro, eso es otro problema diferente. Yo la duda que tengo es, vamos a ver, sobre un trayecto tan corto como el que hay en Miranda y una vía tan abandonada, la mejora de unos minutos a mí me parece que es un poco, en fin, que no debería pesar tanto. Yo creo que lo que debería pesar es modernizar la vía. O sea, modernizar la vía es cambiarla entera con unos estándares de seguridad, sobre todo, porque cada 2x3 se cae un talud de cenicero o lo que sea. Entonces, modernizar la vía, aprovechar para cortar los meandros que se puedan, como han hecho en el Cortijo, y eso yo creo que sería más factible, aunque la mejora en vez de ser de 21 minutos es de 10, por ejemplo. O sea, yo haría soluciones pero muy pegadas a la vía actual. Por supuesto, si hay que hacer un túnel se hace, si hay que hacer un viaducto se hace, pero muy pegada, o sea, porque no merece la pena, como es aquello de a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Sí. Entonces no merece la pena, yo creo, meterse en grandes zambras por ahorrar unos pocos minutos en un trayecto que en vez de media hora llegamos en 40 minutos, 45, ¿y qué? No pasa nada. Lo más importante es la seguridad y empalmar con la red que una Bilbao con el País Vasco con el centro, Valladolid, con todo. Y que el eje cantábrico-mediterráneo que funcione. Claro. Porque si no, el eje cantábrico-mediterráneo va a llegar a Castejón, va a subir a Pamplona, va a ir a Vitoria y se va a ir para Bilbao. Por eso yo creo que de estas alternativas la primera es la que yo iniciaría con más énfasis, es decir, mantener, o sea, tratar de modernizar ese tramo de vía que está hecho un desastre, y tratar de dulcificar los meandros, es decir, salvarlos en la medida que se pueda. Y para eso los túneles es una cosa que está muy bien. Además, ahora mismo la tecnología de construcción en España de túneles es avanzadísima, es decir, ahora mismo se pueden hacer túneles en cualquier lado. Entonces, yo creo que esa es para mí la opción mejor. La que va paralela a la autopista es que va a ser más cara, más complicada, y paisajísticamente es y va a destrozar más territorio, en fin, y yo andaría por la primera. Es decir, la primera pero mejorada y vamos salvando los meandros, sobre todo esos de Cenicero y Fuenmayor, que además es un sitio que está fatal. Eso es lo que yo haría. Pero yo no sé, al gobierno de La Rioja se le ha invitado a venir aquí. Pero que es que a lo mejor ya lo saben. O sea, que no...
Los tiempos están calculados con una vía, ¿no? Más o menos. Los tiempos están calculados con las cifras que ha dado Renfe. O sea, esas son las cifras que dan. Desde luego se tarda más de lo que dicen ellos siempre. Casi 15 minutos, o sea... Pero bueno, pero es que hay tramos que de repente se para el tren. Se para, físicamente se para el tren. El túnel del Cortijo, yo no sé qué, es el túnel del miedo, porque va el tren lentísimo, lentísimo, y no sabes cuándo va a acabar, y bueno, esto se para y se hunde el túnel, yo no sé qué es que pasa, si que vibraciones o lo que sea, pero va lentísimo, y es un túnel relativamente reciente, que me parece a mí que habría que reformar totalmente, ¿no? Y luego, pues todos los cortados que hay a la izquierda, a la derecha en sentido Logroño, todos los cortados que hay al lado del río, están todos que se deshacen. Aparte que les han puesto malla metálica a muchos de ellos. Esa es la modernización de la vía, es esa, evitar que Claro. eso esté en esa peligro. Pues ahí es falso, donde que... falso túnel, lo que sea. Claro, claro, todo eso es lo que hay que Llevamos reformar. años sin invertir un duro. Ni un duro. Nada, bueno, sí, han invertido en parches, eso es verdad. Parches se ven muchísimo. De los presupuestos que tiene el gobierno central, de inversión en Renfe, no se gasta normalmente ni un 10%. Claro. Pues nada. Otra de las afecciones es también, en cualquiera de las vertientes, cómo afecta a Logroño y al soterramiento. Cómo es la entrada al Yo ahí no me he querido meter porque, claro, yo creo es que primero habría que consultar con la población, es decir, ¿quieren soterramiento o no lo quieren? Lo primero. Y si quieren soterramiento, ¿para qué? Porque el soterramiento también puede ser para especular con el terreno. Es decir, que con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay mucha gente que no quiere el soterramiento porque dice que, bueno, que yo he visto el tren ahí, yo me acuerdo que cuando era niño veía pasar el humo del tren por ahí y era una cosa hasta... Pero bueno, eso no tiene por qué ser así. Es decir, que se puede soterrar, pero ¿qué va a suceder con ese terreno nuevo que fue expropiado y que ahora de nuevo es público y se puede vender? Acordaos que además la opción de Pancorbo salía el tren por el Parque de San Miguel, no sale por el Cortijo. Bueno, hay que hacer yo tengo aquí el recorrido del trazado de Pancorbo y no os podéis ni imaginar. O sea, es una cosa increíble porque primero había que ir por la Grajera, para que os hagáis una idea, saltar a Navarrete, o sea que había que subir con un túnel, pero un túnel con mucha pendiente, cosa que es una cosa que está absolutamente contraindicada. Y luego llegabas a San Antón, y en el Alto de San Antón tenías que hacer exactamente lo mismo. Pero luego ibas a Valpierre, y en Valpierre tenías que hacer un tajo, una trinchera enorme, para poder mantener la pendiente. Pero claro, el tren lo que no puede hacer es subir así. Y entonces, un tajo enorme, y luego la salida hacia Pancorbo. Yo, como digo, eso, yo creo ahí se tiraron un triple sin mirar la canasta, o sea, no se dieron cuenta de las repercusiones que podía tener esa obra, que es una obra gigantesca, y presumían de ella, y todos estuvieron de acuerdo, todos firmaron que sí, pero ¿cómo pueden firmar eso? Tenía criterios ya de tren de alta velocidad, a ver, 250 kilómetros por hora. Sí, pero las pendientes del 2-3% que necesita el tren de alta velocidad, las opciones que estamos planteando, en todo caso, son velocidad alta, no es el tren de alta velocidad. Estamos hablando de 100 kilómetros por hora. Sí, pero es que a muchos años, ahora mismo La Rioja está al mismo nivel que el agujero que siempre había en la red de Extremadura. Igual. Tenemos ya es una realidad lo que se ha comentado del gobierno de Navarra, que va a conectar en alta velocidad a Castejón. Tenemos la idea de ir a Francia y hay que pasar por Valladolid. Y tenemos a La Rioja aislada de los dos sitios con el corredor del Ebro abandonado. Sí. Pero es que estamos fuera de las planificaciones europeas para décadas. No estamos en la red TEN-T siquiera. No estamos en la... Pero parece ser que en la planificación europea sí que hay interés en que el corredor esté, pero no ya por La Rioja. No está. Pero en la TEN-T de aquí a 20-30 años no está en la planificación europea. Y si las conexiones son malas hacia Barcelona, son todavía peores hacia el oeste y hacia el Cantábrico.
Hay que bajar a Madrid, cualquiera que quiera ir a Galicia, ¿no? Estamos hablando que se están intentando recuperar los trenes nocturnos para reducir los vuelos de corta duración. A lo mejor no es tan desechable una alternativa que a más largo plazo, porque van a llegar criterios de más alta velocidad, hay que meter las mercancías, hay que meter muchas cosas. Si siempre hablamos de que estamos en la plataforma por el tren público social, una posibilidad que quería plantear. ¿Se ha estudiado alguna vez que el gobierno de La Rioja pudiera asumir un tren de cercanías operando con Renfe entre Aro y Alfaro? Compatible con una nueva podría ser que hacer una vía nueva, o sea, hay que reformar la vía, hay que reformar la vía actual no sirve. En cualquier caso, a lo mejor una alternativa más equilibrada que ya se apoye en el impacto que tiene la autovía, a lo mejor no es una idea tan descabellada. ¿En la autovía? La alternativa 4 mejorada que va paralela a la autovía. A la autopista. Bueno, sí, va a ser a la vía autopista. Había un intercity Valladolid, Zaragoza, que se pagaba entre varias comunidades autónomas y salía muy barato, y se desestimó, bueno, se dejó de utilizar por bajo uso y por caro, cuando el coste real repartido entre las comunidades era absolutamente ridículo. Y no se ha hecho nada, que sería factible recuperarlo y que hubiera frecuencias y costes baratos. Yo repito lo que he dicho antes, hay tres alternativas, vamos a coger lo que nos convenga de verdad, porque dé servicio, porque sea socialmente interesante y porque sea poco agresivo, pero hay que hacerlo, o sea, presentarlo ya, es decir, pues no, si hay que ir a Madrid con el subsecretario, la subsecretaria, quien sea, plantearle la situación y decir, mira, esto es lo que queremos de verdad, y ya está. Y si tienen que financiar el proyecto, pues que lo financien, pero que lo hagan ya. O sea, es que yo creo que no es tan complicado, Sí. De todas las alternativas, a mí la 1 me parece la más razonable de todas, pero cuando lo has puesto me ha sorprendido que el meandro entre Cenicero y Logroño que se mantuviese, no tiene ningún sentido, ¿no? Esa corrección pero es sería que lo más lógico y lo de menos impacto y lo de menos coste, pero esa alternativa por parte de quién se va a presentar o se intentaría presentar al gobierno. Hay un consejero de infraestructuras y de movilidad sostenible, hay una directora general de no sé qué, y hay varios ingenieros de caminos, economistas e industriales en el gobierno de La Rioja. Ya, pero a lo que me refiero, esas tres alternativas están planteadas ya en el Ministerio. Sí. El Ministerio las ha elaborado. Las ha elaborado, vale. Las ha elaborado, es decir, se lo encargó a una empresa y el Ministerio le mandó un PowerPoint de 22 páginas al señor Osés. Pero quiero decir que se podría presentar por parte del gobierno de La Rioja esa alternativa número 1 mejorada presentable en el Ministerio. Esa o cualquier otra parecida y que tenga las mismas... No ha salido a exposición pública esto. ¿Eh? No ha salido a exposición pública. pública. Eso es lo siguiente que iba a preguntar. ¿El qué? Que no ha salido a exposición pública. No. Es que todavía estamos haciendo. Esto fue una cosa que... Íñigo. Hasta luego. Claro, es que... Si no ha salido a exposición pública, todavía no se sabemos, está se haciendo. supone que la sacarán, Eso es ¿no? lo siguiente que iba a preguntar. No se ha discutido. No sé, tendría que hacer una propuesta al gobierno de La Rioja. Entonces, mejor que no haya exposición pública. Ya, pero es que en vez de un estudio técnico le han mandado ese documento y no sé, pero vamos, para mí es suficiente, con ese documento ya es para trabajar en él y decir queremos esto y no queremos esto. Vamos a ver, si yo que no soy ingeniero he sido capaz de hacer estas 4 cosas, ¿cómo no van a ser capaces ellos de presentar una cosa decente? Joder. Hasta donde yo sé, porque yo he estado con Santana, está por la labor, y está por la labor de la barata. Están con el secretario de Estado. Con la labor de la AU. Sí, no. En Madrid dijeron que eran favorables a la A1, tal como está, con 200 y pico millones.
nada de reformas. Eso es lo que dijeron. Pues, bueno, pues es lo que habría que mover. Claro, claro. O sea que le toca mover ficha para ver la Rioja. Como te diría yo. Eso y los colores. Bien. Bueno, eso y los Primero, colores. muchas gracias por la ponencia como Rollins. Luego quería plantear hasta qué punto está saturada la línea. Porque muchas veces estamos hablando con toda la razón de que el trazado está como está, ¿no? Pero luego yo me imagino en mi cabeza un trazado perfecto y mucho más optimizado, pero luego tienes que estar esperando un cuarto de hora parados porque hay otro tren en la vía más adelante con el que hay que ponerse de acuerdo, ¿no?, para pasar. Entonces, ¿hasta qué punto realmente vamos a encontrar una solución a eso? Yo creo que en este tramo de vía no es tanto. Sí, eso sí sucede desde Madrid hasta Miranda. Ahí sí. Ahí hay muchos. Ahí, digamos que puede haber atasco, por así decirlo. Pero en esta vía no creo yo que, en fin, que pueda haber 2 o 3 trenes diarios y no pasa absolutamente nada. Vale, yo uso este tren concreto ir hacia Alfaro y hay bastantes veces que nos quedamos mirando las aves del Ebro, ¿no? Es un buen trazo porque pero no sé si hacia Miranda ocurre o no ocurre, pero creo que... No hay ningún apeadero entre Miranda y Logroño, no hay ningún apeadero, ¿no? Que pueda parar un tren para que pase esto. Naro. Ahora tiene doble vía. Pero Naro ya es al fin, no está en medio. En San Asensio también, pero mejor que no. No, es que en Rincón... Y en Cenicero también hay. La variante de Rincón va con un superapeadero. Ya. Para En que Cenicero, para esperarse los en trenes. Cenicero y en Fuenmayor también hay, pero mejor. Esa segunda vía mejor que no. No, las frecuencias que hay ahora mismo no van a generar ninguna tasa. No. Ojalá tuviéramos este problema. Pero mercancías, se puede meter mercancías. Sí, pero la mercancía se sigue con el coche. Yo tenía una pregunta y una reflexión. La pregunta era un poco más concreta, referida solamente al término municipal de Logroño, que en las 3 alternativas planteadas aquí pues se mantiene la salida por el Cortijo y no se plantea, ¿no? En la línea de lo que preguntaba Julio, ¿no? En la alternativa Pancorbo, ¿habría la posibilidad de que la salida fuese diferente aunque el resto del trazado no lo fuera? Es decir, imaginamos, y después la alternativa 1 mejorada sería la mejor opción. ¿Es compatible con una salida por el Parque de San Miguel en vez de por el barrio de Cortijo partiendo la cama de Gasteo? ¿Cómo conectamos con el Parque de San Miguel? ¿Cómo conectamos con lo que viene del Cortijo? Eso no es compatible, ¿no? Yo lo veo yo muy complicado. Vale. Lo veo complicado, porque además estamos hablando de unas cotas muy diferentes. La que va por el lado actual es cuando se va cogiendo un poco de altura, ¿no? Sí, para claro, y en el otro caso saldríamos por Fuenmayor, bien salía Fuenmayor. por donde, claro, es que habría que salir por... Sí, sería Cortijo Fuenmayor para luego coger... Costoso, sería muy costoso. Cortijo Fuenmayor no vale, Gastea Fuenmayor. Ya, En una época que se Sí. planteaban las 4 opciones del otro ministro que venía siempre con el maniquí y que quería acelerar hasta en Melilla, yo le decía a los amigos de La Rioja, digo, ¿por qué no pasáis por el territorio? Es que no lo conocéis. ¿Por qué no vais a ¿Por qué no vais a Navarrete y por qué no vais a Pancorbo? Yo soy de Aro y me cuesta un minuto ir a Pancorbo. ¿Habéis visto la entrada que tiene Pancorbo? La Nacional 1, la autopista, el tren y la conexión futura de Burgos con Vitoria. Es que no hay sitio físico. ¿De qué coño estáis hablando? Si es que ni siquiera conocéis el territorio que estáis gobernando. Yo cuando... Bueno, sigue. La otra era una reflexión un poco más global, en el sentido de decir, claro, si la opción, con toda la buena intención, de intentar minimizar el impacto, ir a lo más efectivo, que igual, como ha dicho el compañero, que al final lo perfecto es enemigo de lo bueno y tenemos que ir a avanzar y mejorar, por ejemplo, en la alternativa 1 mejorada, si puede ser, ¿no? Claro, eso tiene también como una consecuencia y una externalidad, es decir, que al final vivimos en una sociedad más competitiva, más de tiempos y todo, y al final con esa mejora
conseguimos atraer, digamos, teniendo en cuenta que el tren es el modo de desplazamiento para desplazamientos interurbanos más sostenible que existe, conseguimos forzar un desplazamiento modal, ¿no? Digamos, de gente que se pueda desplazar en coche, que cambie al tren. Sí, sí. Seguro que sea, digamos, con una pequeña mejora. O que sí, que te lo digo que sí, porque yo vengo, vamos, que yo vivo en Madrid, o sea, que y vengo aquí con frecuencia. Y nosotros estamos sufriendo el rollo de Belorao y de toda esa zona, y de la Pedraja, que eso es otra cosa también del siglo XVI, no sé de cuándo es lo mismo, es decir, que estamos sufriendo una cosa. Si tú eso lo facilitas, el tren va a venir lleno, porque van a ser 3 horas y poco, venir de Madrid aquí en 3 horas y poco, en un sitio cómodo, que además ves un paisaje que te es atractivo, pues yo creo que está clarísimo. Es que está clarísimo. Siempre partido de la premisa, que cuando una premisa se plantea como que al final es falsa, que es el tema de los minutos, ¿por qué nos dejamos llevar por esa guía constante de que tienen que ser no sé cuántos minutos? Sí, y por esa historia de vivir a prisa. Vamos a olvidarnos de eso. No nos esperamos con esa historia de los minutos. O sea, viaja cómodo, viaja hablando de 40 minutos. razonable y viaja de manera segura el trayecto, y olvídate de esos minutos. Claro, yo cuando estoy planteando la conexión Barcelona-La Coruña, ¿qué coño más da 10 minutos más en un recorrido de 7 horas? De Miranda a Logroño, 40 minutos, pues ya está. Ya está. Está, pero si le das 4 pasadas al móvil y ya lo has visto. Así. O sea, yo he venido de Aro a tomar vinos a la Laurel y me he vuelto otra vez a... Y ya está. Así es. Tengo que tener cuidado de volver de Aro que es a la Reina. Y que me haya un desplome también del... que no se te tome el girineo y estas cosas. Es que a veces estamos mezclando dos conceptos que son casi contradictorios, ¿no? Y la pregunta puede ser también ¿por qué tenemos que renunciar a cualquiera de ellos? Es que no es no solamente el criterio de la... Hacerlos compatibles. Bueno, para hacerlo compatible, el criterio de la velocidad es que ya va a llegar, ya está. Ya tenemos una alianza ibérica por el ferrocarril trabajando por la alta velocidad, que está contrapuesta un poco a la plataforma por el tren público y social. Tenemos esas redes de alta velocidad que ya estamos fuera, pero eso va a llegar. ¿Qué trenes van a circular por una vía que funcione más despacio? No va a ser el que va a llegar a La Coruña. ¿Dónde van a parar? No, pero... Necesitamos, ¿por qué tenemos que renunciar a un tren de servicio interurbano que lo que proponemos no renunciamos a eso? Pero si es que que atienda, por ejemplo, una intermodalidad, un tren que puedas bajar a trabajar al Sequero, desde Logroño, que puedas ir a Cenicero, al polígono industrial, pero a la vez que la infraestructura posibilite. Pero es que yo estoy convencido que con las mejoras... A lo que quiero llegar, el razonamiento final es si entre la alternativa 1 y la alternativa 4 la decisión es si vamos a la afección mínima, del coste mínimo, que es interesante en términos ambientales, o si tiramos de destrozar lo que ya está destrozado. La entrada de Pancorbo es la otra pregunta. Si hay que actuar donde ya hay afección para reducir esa afección mayor todavía, que puede ser la alternativa 3. No me parece tan descabellada la alternativa 4 mejorada. Pues la alternativa, tú la dejas y técnicamente lo dejas para ir a 100, porque la tecnología no da para más. Pero es que lo que yo no me voy a creer nunca, lo diga el director general de infraestructuras que estaba antes, como ahorita la canta ahora, no me voy a creer nunca que por eso puede ir a 250, porque no se puede. Se puede ir a 50, a 70 y a 100. Se podrá ir a más de 100, se podrá ir sin duda, se podrá ir a más de 100. Nosotros hablábamos... Podrá ir a más de 100, cosa que es razonable, porque hay un factor que es importante y es que estamos hablando de 50 kilómetros. Es que estamos hablando de 50 kilómetros nada más. Es decir, que por ejemplo el AVE, pero si no le da tiempo a coger velocidad para los 50 kilómetros, es decir, que yo creo que hablamos de reactivar el corredor del Ebro, el corredor mediterráneo, que ya no pasa por La Rioja. Cuando llega a Castejón sube a Pamplona y de ahí a Vitoria, y de Vitoria engancha con la Ibasca. Sí. Entonces, son un poco criterios un poco inversos, ¿no? A lo mejor hay que atender las dos cosas a la vez, no solamente una de las dos. ¿Por qué hay que elegir? Que no, pero si estos eran ejemplos, es decir, yo no me decanto por nada, yo lo que quiero es que lo que se haga se justifique y sea transparente y se acepte, ya está.
Para hacer tortillas hay que rotar huevos, eso es evidente. Es decir, que si nosotros queremos hacer una cosa, pues habrá que abrir zanjas, habría que hacer lo que sea. Pero que se haga y que sea una cosa razonable, que se acepte por todo el mundo, y luego que no vengan los bodegueros y se quejen de que el enoturismo está sufriendo porque le están destrozando las viñas. Bueno, ahora si les pagan por el arranque es otra cosa. Pero es que es así, es decir, que todos hablando del enoturismo, pues son los primeros que tendrían que luchar por esto, los primeros, y que tendrían que luchar porque la afección al paisaje del viñedo sea mínima. ¿Y dónde están? Bueno, ya está, ya lo hemos arreglado todo. Es que las paradas intermedias, aquí a Pancorbo o a Miranda, donde quieras, tiene que ser una y como mucho dos, porque no coges velocidad. ¿Para qué quieres Pancorbo no había. ¿Para qué quieres que Pancorbo en Castañares. Claro, la gente que no lo plantea, digo, pero ¿a quién se lo cree? Claro, yo social así es. ¿Tú te crees que me van a estar mirando que va a parar en Castañares? Pero lo miraron, lo firmaron todos, lo firmaron y lo defendieron. Bueno, ya está. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias.